Señal directa. Saludamos como cada jueves en este espacio al maestro Antonio Rocha. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, José Ángel, muchas gracias. Este día vamos a hablar de la problemática del dengue. Muchos ciudadanos nos preguntamos si han sido suficientes y oportunas las medidas que el gobierno ha implementado para prevenir y erradicar esta dolorosa enfermedad y a veces funesta. En las últimas semanas, en Jalisco, de manera especial en el área metropolitana de Guadalajara, se han reportado casi 4,000 casos de personas que padecen este contagio del dengue. Aunque se habla que hay más de 5,000, pero no todas han acudido a instituciones públicas del sector salud. Es decir, solamente se tienen registrados aquellos casos de personas que se han presentado al sector salud, a las instituciones públicas. Se han reportado ya a 2 personas que al parecer fallecieron por haber adquirido el dengue, pero se habla también de 12 decesos que también pudieron estar relacionados con esta enfermedad. Esta cifra ya es preocupante y muchos sectores de la sociedad están alarmados y han pedido al gobierno que haga algo más determinante para evitar que esto se convierta en una epidemia grave. Según la Constitución, el derecho a la salud es un derecho fundamental, es un derecho humano, y el gobierno tiene la responsabilidad, según el artículo 4 constitucional, de instrumentar mecanismos para evitar la proliferación de epidemias. La Ley General de Salud dice en su artículo 27 que para efectos de la prevención, de la protección a la salud, se consideran servicios básicos la prevención y el control de enfermedades transmitidas de atención prioritaria, de las no transmitibles más frecuentes, y las enfermedades transmitibles se considera entre ellas al dengue. El artículo 134 dice que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmitibles: fiebre amarilla, dengue y otras enfermedades virales. Es decir, se tienen que llevar a cabo con toda anticipación acciones de vigilancia epidemiológica. Se deben de tomar medidas preventivas. Estas pueden ser campañas de concientización, fumigación, descacharización, concientización, etcétera. Y desde luego realizar las acciones de ataque directamente al mosquito vector. También el artículo 135 establece que la Secretaría de Salud elaborará y llevará a cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas temporales o permanentes para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmitibles que constituyen un problema real para la salubridad en la República. Y estas medidas que implementa la Secretaría de Salud se deben llevar a cabo en coordinación con las entidades federativas y desde luego en lo que sea competencia de los municipios. Es decir, el control, la prevención, la concientización y el ataque frontal a los mosquitos vectores de esta enfermedad no es responsabilidad de una sola instancia de gobierno, es responsabilidad de las 3 instancias de gobierno, es decir, el federal, el estatal y el municipal. En años pasados todos hemos sido testigos de las campañas de fumigación, de concientización, que con toda anticipación se llevaban a cabo. Este año, según encuestas que se han realizado a través de algunos medios de comunicación, la población ha manifestado que no han visto que se lleven a cabo campañas de fumigación como en años anteriores. Hay zonas de la ciudad y en el área metropolitana que han sido las más afectadas. Se habla de aquellas colonias que están cercanas a ríos, arroyos o estanques, que muchas veces con motivo de las obras inconclusas y retrasadas se han generado. Estamos hablando de la colonia Huentitán, la colonia Rancho Nuevo, Lomas del Paraíso, inclusive hay muchos casos ya en la zona de Jardines Alcalde. Y desde luego
la población se queja de que no hubo suficientes campañas de concientización, ni tampoco suficientes acciones de fumigación para atacar directamente al mosquito. Se dice que la fumigación o el uso de insecticidas solo sirve para acabar con el mosquito cuando se encuentra ya en desarrollo, bien sea en el aire o sobre una superficie. Es decir, que la fumigación no sirve para combatir esta enfermedad cuando los mosquitos se encuentran en estado de incubación, los huevecillos. Sin embargo, la población también tiene que poner de su parte, seguir las indicaciones de las dependencias que en materia de salud están dándonos orientación, dándonos consejos, pero sí, la principal responsabilidad es del gobierno. Se habla que en este año las acciones de fumigación han sido muy escasas. La mayoría de las personas no han visto a las camionetas, a los brigadistas que visitaban las colonias, las escuelas, las zonas en donde hay parques públicos. No los ha visto la población. Entonces, por eso es que se habla de una situación ya grave, porque estamos hablando de que este año se incrementó en un 500% hasta el día de hoy el número de casos con relación al año pasado. Por eso es que es importante que en lo que se refiere al gobierno, deben atacar al mosquito en su etapa de reproducción, en los estanques o espacios de almacenamiento de agua, en terrenos baldíos. En este caso también los municipios tienen mucho que hacer. No se ha visto que los municipios realicen labores preventivas de saneamiento de lotes baldíos, que hay muchos en la zona metropolitana de Guadalajara, especialmente en la zona del Parque Morelos, en donde se demolieron muchas fincas, pero también en las zonas en donde se realizan obras públicas que están inconclusas. Hay espacios en donde se estanca el agua con motivo de las lluvias. Entonces, es parte de los trabajos que el gobierno puede realizar, fumigar en esas zonas que están bajo su responsabilidad para evitar que se aniden ahí los mosquitos y puedan reproducirse. Los ciudadanos pueden contribuir en el saneamiento para evitar la reproducción desde sus casas, oficinas, terrenos, etcétera. El gobierno es el principal responsable de planificar con toda anticipación las acciones de vigilancia epidemiológica, realizar acciones preventivas y, desde luego, controlar el mosquito. Es el principal responsable el gobierno en sus tres instancias. El gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales tienen cierto grado de responsabilidad según la Ley General de Salud para resolver este problema. Recordemos que el derecho a la salud es un derecho fundamental que nos otorga el artículo 4 constitucional. Tenemos el derecho de exigir a las autoridades que incrementen los presupuestos, que intensifiquen las campañas para atacar esta enfermedad, que por lo pronto ya existen más de 4,000 personas afectadas, y seguramente en todas las familias que viven en la zona metropolitana, seguramente hay cuando menos una persona que ya tuvo el contagio del dengue. Pues interesantes apuntes, maestro, y siguen siendo más que oportunos. Pues lo que pasa es que no ven la gravedad del problema. Si ahorita estamos hablando de casi 4,000 casos, el año pasado fueron fueron aproximadamente 600 casos. Entonces, si no se ataca oportunamente la enfermedad, y apenas se puede decir que va iniciando el ciclo de reproducción de este mosquito. Hay otras enfermedades como la influenza, que si no se implementan medidas preventivas con toda anticipación, puede haber problemas para la población, problemas de salud muy graves. Maestro Antonio Rocha, muchas gracias. A la orden. Como siempre.